Buenas tardes. El día de hoy, el equipo conformado por Nadia Sánchez, Mari Carmen Marín y su servidor Jorge Macías se van a mencionar aportaciones de filósofos e importancia del Renacimiento a la modernidad. Uno de los filósofos más importantes en la época del Renacimiento fue Giordano Bruno. En sus aportaciones tenemos que consideraba que la religión funcionaba para los hombres como una guía moral. Su cosmovisión tenía como pilar que el universo era infinito porque provenía del poder de Dios. La más relevante es que sostenía la defensa del libre pensamiento. También menciona que el alma es la causa inteligente que rige los elementos del organismo. Una de sus obras principales fue La Cena de las Cenizas, relacionando la filosofía de la naturaleza, conectando con la teoría copérnica. Describe un universo infinito en el que lo divino es omnipresente, la materia eterna o cambio permanente. Además, se oponía a la Iglesia, porque desafió y dudó sobre la existencia de Dios, por ello fue mandado a morir a la hoguera. La importancia durante su época es que fue marcado como una persona rebelde porque desafió a la Santa Inquisición, al cuestionarse si había más personas en otros planetas. Así, las personas fueron cambiando sus ideologías respecto a la Santa Inquisición. Cuando hablamos de la figura de Martín Lutero, nos referimos a esta figura controversial que se encargó de rescatar principios básicos de la Biblia que habían sido puestos al lado por la Iglesia, además de que escribió 95 tesis que incluso amartilló en las puertas de la Iglesia de Alemania y fue perseguido por estas acciones. Pasando a su filosofía, la filosofía de Martín Lutero decía que la fe debía ser un asunto de reflexión, dividía al ser humano en dos partes diferentes. Una de ellas estaba formada por dos hombres que pertenecían al reino de Dios, es decir, los cristianos, y los que pertenecían al reino mundano, los que no eran cristianos. Formó las bases de la escuela escolástica y humanista, estableció las bases del protestantismo y básicamente fundó las bases de los derechos humanos. Después tenemos a Giovanni Pico de la Mirandola. Algunas aportaciones que él dio son las siguientes. Plasmó los dos motivos capitales de su filosofía: la íntima concordancia de las principales expresiones filosóficas y religiosas del pensamiento y la concepción del universo compuesto por tres órdenes de realidad: el mundo intelectual, de Dios y de los ángeles, el mundo de las esferas celestes y el mundo sublunar. Este filósofo es importante por su tesis sobre la superioridad y el protagonismo del hombre en el universo, y sobre la libertad de la conciencia y la voluntad humana. El escritor y filósofo italiano se le consideró como una de las figuras centrales del humanismo. Maquiavelo pone a manifiesto la influencia y fuerza política de la Iglesia, algo que no se hace muy seguido durante esa época. Utiliza el método empirista, que también es muy poco común dentro de los filósofos, y parte de una base realista. Acata cómo es el hombre y no cómo debe de ser. En su obra más famosa, El Príncipe, establece las características de un buen gobernante y cómo éste debe de comportarse para aspirar a ser el mejor. Entre estas frases de este famoso filósofo se encuentra: el fin justifica los medios. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar mediante el engaño. Y por último, la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. La importancia de la época renacentista como paso a la modernidad. En la época del Renacimiento ya se iniciaba a cuestionar más sobre el hombre y su existencia. Por ello, el Renacimiento se fue involucrando a la modernidad a base de la ciencia científica y avances tecnológicos para lograr entender al hombre y si existía más allá del planeta Tierra. El impacto del Renacimiento en otras áreas del saber aplicables en la actualidad. Surgen nuevos pensamientos que ponen al ser humano en otro umbral, lejos del atrasado pensamiento en el que estábamos inmersos. Fue literalmente una explosión donde aparecieron grandes pensadores, filósofos, científicos, artistas, hombres, exploradores que querían empaparse de conocimiento y de nuevos rumbos. Cambiaron teorías como la que dijo que la Tierra era plana, se conoció realmente el cuerpo humano, hubieron inventos propios de tiempos modernos, el arte tuvo una revolución y la ciencia moderna comenzó ahí en el punto importante de partida que se mantiene hasta hoy. Muchas gracias por su atención.